En la actualidad hay más de un centenar de futbolistas nacidos en Francia que forman parte de alguna selección nacional. Lógicamente están aquellos que representan a Francia, pero también existen quienes visten los colores de otro combinado nacional a pesar de no haber nacido en aquel país. Hace unos meses subí al canal la parte 1, con un 11 conformado por jugadores que cumplen estas características. Teniendo en cuenta la gran cantidad que hay, esta vez armé otro equipo totalmente distinto con 11 jugadores nacidos en Francia que son internacionales para otras selecciones, respetando por supuesto todas las posiciones del campo, es decir, comenzando con el arquero y finalizando con los delanteros. En el canal van a encontrar tanto la primera parte como también material de otros países. Si no los vieron, se los recomiendo. Yahia Fofana. Para abrir la lista tenemos al arquero de 24 años que ataja desde 2022 en Angers, de la primera división francesa. Fofana nació en París pero tiene ascendencia marfileña, motivo por el cual podía optar por 2 selecciones. El arquero tuvo experiencias con las selecciones juveniles de Francia desde 2016 hasta 2022, formando parte de todas las juveniles desde sub-16 para arriba. En total atajó 20 partidos contando todas. Un año después de su último encuentro con la sub-21 de los galos, sabiendo a su vez que el arco francés de la mayor estaba bien cubierto, Fofana aceptó el llamado de la selección marfileña. Gazette le dio sus primeros minutos en noviembre de 2023 ante Lesoto, siendo el inicio de una historia que por supuesto sigue vigente. Fofana es el titular de los elefantes y por ejemplo atajó en la Copa Africana de 2024 o en las eliminatorias. Superó los 20 partidos. Romain Saïss, un histórico de la selección de Marruecos. Saïss es hijo de un marroquí y una francesa. Nació en la localidad de Bourg-de-Piage hace más de 35 años. Su historia internacional es sencilla. En noviembre de 2012, cuando aún jugaba en el Clermont, fue convocado por la selección mayor de Marruecos para un duelo ante Togo. Romain, sin embargo, no volvería a la selección hasta 3 años y medio después. Ya a partir de 2016 empezó a ser un jugador bastante habitual en las nóminas, y en 2019 se ganó la cinta de capitán de los Leones del Atlas. El central no ganó títulos con Marruecos, pero disputó 2 Copas del Mundo, Rusia y Qatar. En la última tuvo el honor de capitanear a la mejor selección africana en la historia de los mundiales, esa que llegó hasta la semifinal. El actual jugador de Al-Sadd registra 83 presencias con el elenco marroquí. Evan Dika. Al igual que su compañero de selección, el mencionado arquero Fofana, Evan nació en París pero eligió representar a la selección de Costa de Marfil. El defensor central podría haber jugado para 3 combinados nacionales, Francia por nacimiento, Camerún por su padre y Costa de Marfil por su madre. A lo largo de su carrera estuvo vinculado a 2 de ellas, Francia en juveniles, jugando desde sub-16 hasta sub-21 y Costa de Marfil, única selección a la que representó a nivel absoluto. Su debut fue en septiembre de 2023, mismo partido en el que debutó el mencionado Fofana, es decir, ante Lesoto por eliminatorias a Copa África. Fue victoria por 1-0. El defensor que juega para Roma desde hace 2 años es titular en los Elefantes y ya jugó Copa Africana de Naciones, eliminatorias y amistosos. En 2024 no se perdió un solo minuto en la copa que su selección ganó en casa. Aissa Mandi. Muchos futbolistas que jugaron o juegan para la selección de Argelia nacieron en Francia, y Mandi, que es ni más ni menos que el hombre con más presencias en la historia del combinado argelino, es uno de ellos. El defensor de 33 que actualmente está en Lille tuvo su debut absoluto en marzo de 2014, poco antes de la Copa del Mundo de Brasil, a la que por cierto fue convocado, jugando 3 partidos como lateral derecho. Mandi nació en Marne, Francia, y es hijo de padres argelinos oriundos de Chlef. Con los zorros del desierto superó las 100 presencias hace pocos partidos, algo que solo hicieron en la historia él y Slimani, que totalizó 102. El central o marcador de punta derecho tiene como máxima alegría con la selección la conquista de la Copa Africana de Naciones 2019. Ryan Ait-Nouri. El lateral izquierdo de este equipo podría estar ocupado por otro argelino, en este caso el nuevo futbolista de Manchester City, Ait-Nouri, hombre de 24 años por el que el elenco ciudadano pagó una cifra que ronda los 40 millones de euros en el mercado de verano de 2025.
Ryan nació en Montreuil, en los suburbios del este de París, pero al tener sangre argelina pudo representar a la selección africana. Ojo, desde sub-18 hasta sub-21 el lateral izquierdo vistió los colores de Francia, pero a nivel absoluto nunca tuvo la oportunidad. En marzo de 2023 fue convocado por primera vez con la selección de Argelia. Tuvo su debut en un duelo versus Níger por eliminatorias a Copa Africana, con tan solo 21. Ait Nouri es de los mejores futbolistas que los zorros del desierto tienen en la actualidad. Geoffrey Kondogbia. Pasando a la línea de mediocampistas nos encontramos con un caso muy peculiar, tratándose de un jugador que tuvo acción con dos selecciones mayores, Francia en el pasado y República Centroafricana en la actualidad. Resulta que el actual jugador de Olympique de Marsella nació en la región de la isla de Francia y comenzó a jugar al fútbol en Lens. Sus comienzos fueron muy prometedores y por eso estuvo en la selección francesa desde muy chico. En la categoría sub-20, por ejemplo, fue campeón del mundo junto a una generación que tenía otras figuras como Pogba, Thauvin, Sanogo, Areola, Digne, entre otros. Con la mayor jugó 5 partidos desde 2013 hasta 2015, pero quedar afuera de las nóminas del Mundial y la Euro 2016 fueron hechos que marcaron su carrera. Gracias a esto, y que no volvió a ser más convocado, pudo empezar a representar a República Centroafricana, el país de su familia, a partir de 2018. Kondogbia es el capitán de la modesta selección africana y en marzo alcanzó las 20 presencias. Elies Skhiri. El mediocampista del Eintracht nació en Lunel, Francia. Su padre es tunecino y su madre francesa, sin embargo solo vistió una camiseta nacional a lo largo de su trayectoria, la de Túnez. Skhiri fue convocado para el equipo tunecino sub-23 en 2014, mientras que su estreno con el elenco absoluto lo tuvo 3 años y medio después, en marzo de 2018. El objetivo era claro, que se adapte al equipo para tenerlo como refuerzo para la Copa del Mundo de Rusia, torneo al que el mediocampista acudió. Sin embargo, Túnez no superó la fase de grupos y quedó eliminado con 3 puntos. Con el tiempo, el hombre nacido en el 95 se convirtió en pieza clave de las Águilas de Cartago. Durante todos estos años disputó 70 partidos entre amistosos, eliminatorias, Copa Africana y mundiales, sea de Rusia o Qatar. Teddy Teuma. Jugador del Reims, nacido hace 31 años en Toulon, Francia. Teuma tuvo una carrera discreta en equipos modestos de su país de nacimiento y también jugó 4 temporadas en el fútbol belga, entre 2019 y 2023. Su nivel no fue ni es suficiente para formar parte de la selección francesa, sin embargo apareció otra más modesta en escena, la de Malta. Teddy tiene ascendencia maltesa, algo que en la federación no dejaron pasar por alto. Después de aceptar la propuesta y de tramitar el pasaporte, recibió el primer llamado del seleccionado europeo en septiembre de 2020. De ahí en más, Teuma no dejó de ser convocado con los Halcones Rojos, uno de los peores combinados de la UEFA. En este puñado de años ya alcanzó las 45 presencias e hizo 4 goles. Juega de volante pero a veces también hace de delantero. Nicolás Pepe. Completando el equipo con la línea ofensiva, se podría mencionar a uno de los jugadores más conocidos que cumplen esta condición, el extremo ex-Arsenal, hoy en Villarreal, Pepe. Nicolás nació en un municipio situado en los suburbios occidentales de París, Francia, lugar al que sus padres marfileños se habían mudado. El delantero, sin embargo, siempre representó a un solo país, y es el de sus orígenes. Sin experiencias previas en selecciones juveniles, a Nicolás se le presentó la oportunidad de asistir a la selección mayor de Costa de Marfil a fines de 2016, cuando apenas tenía 21. ¿Quién diría que su debut sería contra el equipo de su país de nacimiento, Francia, en un amistoso que terminó sin goles? Pepe fue parte de los elefantes a lo largo de estos 9 años, y su más grande logro fue haber ganado la Copa Africana en 2024, con 5 presencias y 1 asistencia. Comparte delantera con Haller, otro nacido en Francia que juega para Costa de Marfil. Andrea Ayew. Leyenda absoluta de la selección de Ghana. Si bien su hermano menor Jordan también lo es, habiendo jugado 104 partidos, André tuvo su debut en 2007 y de momento registra 120 partidos con las Estrellas Negras, cifra que ningún otro jugador ganés tuvo en la historia, ni siquiera su padre, el gran exfutbolista Abedi Pelé, que llegó a jugar 73 partidos y a convertir 33 tantos.
Justamente en honor a él y al resto de su familia es que los hermanos Ayew representan a Ghana y no a Francia, su país de nacimiento. André incluso es campeón del mundo sub-20 con la selección africana, dado que en la edición 2009 ganó el título, siendo una de las grandes figuras del certamen. Con la mayor había debutado en 2007 a sus cortos 17 años, y a lo largo de todo este tiempo participó en 120 encuentros totales, 10 de ellos repartidos en los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Qatar. Pierre-Emerick Aubameyang. Para cerrar el 11, uno de los mejores casos. El gran delantero que tuvo pasos por Milan, Mónaco, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marsella, entre otros, nació hace 36 años en Laval, Francia. Su padre Pierre, gabonés, se encontraba jugando en el equipo de la ciudad cuando el delantero nació. Cabe aclarar también que su madre Margarita es española radicada en Francia. Aubameyang tuvo un pequeño acercamiento a la selección francesa cuando en 2009 participó con la sub-21, pero esa fue su única vez. A su vez, quien lo tanteó fue Italia, sin éxitos a la hora de convencerlo. En marzo de 2009, Pierre hace su debut con la modesta selección de Gabón, algo que enorgulleció a su padre, quien también defendió los colores del país africano. Aubameyang se volvió rápidamente un emblema de las Panteras. A lo largo de estos 16 años, el atacante jugó más de 70 partidos e hizo 35 goles, récord en Gabón. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar, les recuerdo que en el canal está subida otra parte con un 11 completamente distinto, como también hay equipos de otros países. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.